Ok, panel, bueno, para esta emoción tenemos que tomar en cuenta el siguiente contexto. Estamos en un mundo que está altamente conectado, somos muchas personas, somos muy diversos, hay muchísima comunicación, pero sobre todo, ¿por qué es importante? Bueno, dentro de este lado de la casa le vamos a dar un enfoque de emoción acerca del individuo y la sociedad. Y es muy importante hablar de los dos, porque el individuo hace a la sociedad y la sociedad hace al individuo, ¿no? Entonces, ahora, de este individuo? Pues en sí es una persona con todas sus dimensiones, emocional, profesional, social, etcétera. Y una sociedad, pues, incluye en sí mismo a las personas, pero también como a grupos de personas, como corporaciones, gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la carga de la prueba para el gobierno, no? Queremos probar en qué mundo este individuo y la sociedad está mejor, ¿no? Y cuáles son las métricas. Queremos más desarrollo personal, queremos más inteligencia emocional, queremos más productividad y eficiencia, y pues justo teniendo muy en cuenta esta relación que existe entre la sociedad y el individuo, ¿no? Y ahora, a ver, ¿qué estamos defendiendo este lado de la casa? Estamos defendiendo un mundo en que es más reservado. Es decir, que no andas por ahí diciendo tus emociones, contándole tus problemas a todo mundo, a la persona que te encuentras en el súper, no vas y le cuentas tu trauma. Eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Pero también aquí hay varias aclaraciones, ¿no? Un mundo donde eres más reservado no es un mundo de emociones reprimidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones y sentimientos al final se pueden expresar de otra forma que no es solo hablando. Al final tus emociones también las puedes expresar, no sé, de forma física, puedes ir a correr, etcétera. También es un mundo donde existen los psicólogos, entonces no es como que no puedas hablar de tus emociones, nada más eliges más con quién sí, con quién no, ¿no? Y pues bueno, también es importante aclarar que la apertura de las emociones tampoco hace como que a la gente buena mágicamente. ¿Por qué? Porque la emoción, o sea, no es como que haya entonces ya un juego de información perfecta. ¿Por qué? Porque la emoción no significa intención, ¿no? Entonces podemos saber las emociones de las personas, pero eso no significa que sepamos la intención de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, igual estamos aquí hablando de tendencias, ¿no? Que las personas tienden a ser, ¿no? Entonces, cuando tú no vas y le cuentas a la primera persona que veas enfrente que te pasó tal cosa y que luego te sientes muy abrumado y etcétera, tienes más posibilidad de hacer una pausa tú mismo, hacer una introspección, ver, ay, a ver qué me está pasando, por qué me siento así, cómo lo puedo arreglar, qué puedo hacer ahora, en vez de siempre estar sujeto a las opiniones externas de los demás, que pues uno pues puede además que ni siquiera estén como que en su mejor interés, pero incluso aunque estén en su mejor interés, no, o sea, al final no garantiza que te van a dar un buen consejo, etcétera, porque al final pues son tus emociones y al final solo tú vas a saber cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces, justo, también a esto es importante que siempre el estar compartiendo información pues te hace más vulnerable, ¿no? Lo cual pues puede ser riesgoso si no contamos con las percepciones y las intenciones adecuadas, pero bueno, eso sería mi tercer argumento. Ahora, ¿cuál es mi segundo argumento? Es acerca de tener espacios definidos y autocontención. Al final, pues bueno, cuando tú vas al trabajo, pues ahí trabajas de 9 a 5 y pues ya de ahí decides qué más hacer con tu vida. Si vas al psicólogo, vas con tu amiga y le cuentas qué onda. Pero pues el hecho de estar, o sea, que estar en un mundo más reservado, pues implica que las personas en el trabajo saben que eso es, o sea, para eso, o sea, para eso estás ahí, ¿no? No estás ahí para chismear, para hablar de cómo te sientes, y así, ¿no? Y pues bueno, de nuevo, o sea, existen psicólogos, o sea, no es como que tengas tus emociones reprimidas, o sea, puedes ir y hablar con el psicólogo de esto, pero pues el punto es que no vas y le cuentas a la persona que tienes enfrente o a tu compañero de trabajo, ¿no? Entonces, de esta forma no tenemos como demasiada información siempre y nos saturamos de información acerca de cómo se sienten los demás, etcétera, y entonces podemos enfocarnos mucho más en otras cosas que no sean necesariamente las emociones, lo cual nos lleva a una mayor productividad, ¿no? Que es algo que también es muy importante considerar en este debate. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando también de la sociedad, pues justo esta productividad es importante porque es lo que permite generar recursos y en general bienestar material para la sociedad. Y al final pues también termina impactando las emociones y por lo tanto también termina impactando la bienestar. Bienestar del individuo. Entonces también es por eso que es muy importante tener esta autocontención y espacios definidos para poder tener al final del día una mayor productividad. Ahora, ¿cuál es nuestro tercer argumento? Es acerca de que existen menos posibilidades de tener una manipulación. Ok, ahora imaginemos un mundo, que es el otro lado de la casa, donde existe demasiada apertura de información, todo el mundo sabe cuáles son las emociones del otro, y si simplemente no tienes las mejores intenciones
si no tienes las mejores intenciones, pues si no tienes los mejores intereses, puedes aprovechar de estas emociones y entonces, y de esta vulnerabilidad que tienen las personas y pues puede llevar a efectos catastróficos si lo vemos tanto en individuo como pues que alguien te empiece a manipular porque sabe que por aquí te duele algo o por allá, o incluso a condiciones todavía más catastróficas como en sociedad que surgen casos como de populismo, pero pues en un mundo donde las emociones son enteramente transparentes, pues esto es todavía mucho más probable, ¿no? Porque pues, ¿qué pasa? Cuando tú estás hablando siempre de tus emociones, te dejas muy vulnerable para las personas que puede que no tengan las mejores intenciones. Y con eso termino. Gracias. Bueno, primero, ¿hay algún punto de información? Sí, de baja. Ok, es que tú me dices que pueden existir espacios en el trabajo donde están definidos de autocontrol, pero es que justamente para que existan, tú como empleado tienes que solicitarlo y esto implica que tú lo verbalices con tu jefe, entonces tu jefe no es como que una persona muy cercana a ti, entonces aquí ya estás rompiendo hasta cierto punto con lo de la emoción. No, no. A lo que me estoy refiriendo es que, o sea, existen trabajos, o sea, espacios fuera de tu trabajo, fuera de tus espacios de productividad, para que vayas y hablas con tus emociones. O sea, justo en el trabajo no le vas a decir a tu jefe de, ay, me pasó esto y estoy muy triste. Pues no, o sea, porque tampoco, pues, no es el papel de tu jefe, ¿no? Con el psicólogo, ¿no? Vas con tu amiga, vas con tu madre. Ese es el punto. Vas con personas que o sea, que sabes que te van a, o sea, que te pueden proporcionar un buen consejo y no vas diciendo por ahí a la persona que te encuentras en el súper. Ese es en sí el punto de nuestro lado de la casa. Chévere, muchas gracias, Brisa, por tu intervención. Llamamos entonces a Pau para que abra el caso de alta gobierno de oposición. Tu primera Venga, palabra. vamos. Mm, mm, mm. 3, 2, 1. Estamos de acuerdo con Alta de Gobierno en que una métrica relevante dentro de este debate es la individual respecto a la introspección y el desarrollo de una identidad y personalidad, pero vamos a justificar esta métrica por si acaso bajas después deciden cambiarla. Creemos que la identidad y la personalidad de una persona se tiene que desarrollar correctamente porque el impacto que tiene a largo y a medio plazo dentro de esta propia persona es brutal. Las personas que no se conocen a sí mismas lo pasan fatal porque nunca acaban de aceptarse como personas y sobre todo porque al final es lo que te acaba definiendo, es lo que acaba definiendo como persona las experiencias que tengas vitales, tus proyectos de futuro. Por lo tanto, creemos que es sumamente importante, pero porque además creemos que el hecho de desarrollar de una forma buena la identidad de la personalidad ayuda a encontrarte muchísimo mejor. Sin esta introspección y este desarrollo de la identidad previo es imposible generar nada positivo dentro de las personas. A partir de aquí, creemos que tenemos mejor desarrollo de la identidad y de la personalidad por 3 puntos en específico en el mundo de oposición. Porque quiero clarificar cómo se ve esto. Lo primero de todo es que después explicaremos cómo se construye el mundo, pero no estamos como en un mundo donde absolutamente todo el mundo es un psicópata o cosas de este estilo. Quiero clarificar esto, sino simplemente donde la gente se expresa libremente y que pues sus ideas no necesariamente están mal y no tienen miedo de decir las cosas. A partir de aquí, creo que lo importante, primero, respecto del punto individual, es que genera mayor confianza. Y esto es sencillo. Simplemente no me voy a estar preocupando constantemente porque las personas me estén mintiendo cosas de este estilo. Lo que al final acaba generando esto es que no esté constantemente preocupado por si me pueden pegar una puñalada por la espalda, pero también porque tengo mayor facilidad de encontrar redes de apoyo, porque ahora como confío más en la gente, puedo encontrar más sitios donde encontrar mis problemas y puedo encontrar más sitios donde necesariamente cubrir más estas necesidades. Creo que entonces esto es importante porque aumenta la libertad a la hora de explorarme y de explorar el propio mundo, ¿verdad? Tengo una mayor probabilidad y un mayor abanico donde encontrar, por lo tanto tengo una mayor probabilidad de encontrar un apoyo o el lugar que me corresponde dentro del mundo. Pero segundo, respecto de conocer otras realidades. Esto va en 2 ejes y creo que es realmente importante. Lo primero es el eje respecto de la inspiración. Creo que las personas utilizan a otras personas generalmente para construir sus propias identidades y conocerse mediante role models, ¿verdad? Esto es pues, lo típico de que un niño vea a Cristiano Ronaldo y automáticamente quiere ser futbolista, pero creo que hay ejemplos muchísimo mejores, como por ejemplo cuando yo veo a mi madre siendo profesora y automáticamente
prácticamente pues me apasiona la docencia. Creo que estos role models son realmente importantes para que las personas construyan bases y sepan en qué inspirarse y sepan hacia qué avanzar en el futuro respecto de su personalidad. Y creo que son de muchísima mejor calidad en oposición, porque nota que ahora expresan sus vivencias, expresan sus emociones, y esto es algo con lo que me puedo identificar y con lo que me puedo copiar directamente. No es simplemente pues, una persona que es profesor y no entiendo lo que conlleva ser profesor, no entiendo las vivencias de ser profesor, no entiendo absolutamente nada de lo que conlleva ser este modelo. Por lo tanto, creo que la inspiración es de muchísima mejor calidad. Pero segundo, respecto a que conozco a otros como yo, y esto es muy importante, panel, necesito conocer otras personas como yo para validar que mi realidad es correcta. Este punto es importante, voy a intentar ser lo más específico posible. Creo que la ejemplificación más clara que tenemos de esto son, pues, por ejemplo, las personas LGTB cuando ven que otras personas están saliendo del armario y entonces se atreven ellas mismas a dar el paso dentro de su familia. O las personas, por ejemplo, que sufren maltrato con violencia de género cuando ven que otras personas sí que se atreven a dar el paso. Las personas que tienen ansiedad y que no quieren acudir al psicólogo, pero cuando ven que otras personas sí quieren ayuda al psicólogo, entonces necesariamente van. Nota cómo estas realidades en el gobierno quedan absolutamente invisibilizadas porque seguramente sean realidades muy duras de contar, que la gente no esté cómoda contando, entonces seguramente sean sentimientos que acaban totalmente invisibilizados. Creo que esto es importante, porque cuando veo a otras personas que están pasando por los mismos problemas que yo, las mismas realidades que yo, valido que lo mío no es simplemente que yo esté loco, que simplemente soy un tarado mental porque no dentro de los estándares de la sociedad, sino que simplemente sí que hay otras personas que son como yo, validan mi personalidad, me acepto como persona, por lo tanto, otra vez mi desarrollo y mi identidad va a ser muchísimo mejor. Pero tercero, porque generan mayores aprendizajes. Aquí queremos hacer el mayor engage posible con alta de gobierno y la posible extensión de baja de gobierno, que por cierto vayan preparando pues. Creo que hay un punto razonable que es el punto este de los psicópatas. No, es que me van a traicionar y cuando me traicionen me van a hacer mucho daño. Lo primero de todo, creemos que esto es un buen aprendizaje a futuro, porque de facto la traición es algo que va a pasar en los dos lados. Aunque sea de forma involuntaria, va a haber veces que esperes cosas de ciertas personas y por un malentendido después no se dan y esto pues simplemente te cause frustración e impotencia. Creemos que esto desde el primer momento, si es que alguna vez pasa, es un buen aprendizaje para precisamente aprender a gestionar todos estos sentimientos de impotencia y de frustración que en el futuro nos generan mayor capacidad de protegernos, pero sobre todo mayor capacidad de desarrollarnos respecto de estas cosas y poder gestionar estas emociones y que en otro momento nos generen perjuicios grandes. Entonces, si es que lo importante es protegernos de estas personas, creemos que pegarnos la hostia pronto y aprender a posteriori es muchísimo mejor que en el caso de oposición, donde se va a ganar por malentendidos y la hostia va a ser muchísimo más grande, porque en algún momento me voy a traicionar de mi vida, de esta oposición no se puede librar. En el aspecto social, y de esto impactará muchísimo más mano, no veo que no hay pues, creemos que el aspecto social también es fundamental dentro de esta métrica y aquí voy a entrar dentro de la construcción de mundos. Creemos que la cooperación social es fundamental porque, y esto es otra vez justificación de métrica, porque consecuentemente como es la consecuencia de muchos avances de los que disponemos actualmente. Si no tenemos una cooperación social fructífera, seguramente muchas de las cosas de la sociedad que tenemos actualmente pues no se habrían dado, pero también porque es necesaria para acabar con muchas de las opresiones. Si no nos coordinamos socialmente, seguramente muchas personas sigan sufriendo. Esto es lo que estamos haciendo con movimientos como el feminista o el movimiento LGTB. Creo que entonces es lo primero cuando entendemos que las opresiones son menos plausibles a nivel social. ¿Esto cómo funciona? Creo que las bases sobre las que se ha construido este nuevo mundo es escuchando muchísimas sensibilidades. ¿Esto qué significa? Que muchísimas personas han estado contando constantemente sus sensibilidades y que básicamente yo me he criado y todas las personas de este mundo se han criado escuchando a sensibilidades y opiniones de todo el mundo. Esto significa que seguramente dentro del espectro político, pero en general en la construcción de este mundo, haya habido más representatividad y haya más cargos como diferentes, de diferentes opiniones o diferentes vivencias simplemente. Creo que entonces la opresión pues, seguramente se dé menos lado. Pero mira, si el problema son las personas que oprimen, entonces creo que en mi lado las vemos venir, sinceramente, porque son personas que de facto no se expresan libremente o que lo hacen de una forma defectuosa. Por lo tanto, si yo de todo el momento estoy viendo que todo el mundo es transparente, que todo el mundo está y que de repente alguien me está mintiendo a la cara descaradamente o deliberadamente, creo que voy a ver venir a los psicópatas, no solo que vea el aprendizaje, pero sí seguramente seamos capaces de identificar mejor estas traiciones. Pero segundo, respecto a la coordinación social, esto lo explicará mejor Manu, pero creo que entonces tenemos mecanismos como actuar de buena fe y tener mayor confianza que desbloquean avances dentro de la propia sociedad que son mucho mejores. Pero lo último dentro del aspecto social, creo que las políticas públicas entonces son más fáciles de coordinar porque las personas de facto exteriorizan sus problemas, qué es lo que necesitan y cuáles son sus opresiones. Por lo tanto, desde el Estado también se puede instrumentalizar muchísimo mejor esta ayuda. Encantadísimo. Muchas gracias. Chévere, Pau, muchas gracias por tu intervención. Llamamos entonces a María para que cierre el caso de alta de gobierno. Tu primera palabra. Déjenme pongo mi timer y empiezo. Gracias. Ok.
empiezo. Bueno, panel, hoy voy a empezar por contestar un poquito más al POI que nos hizo baja con mi primera oradora. Después quiero hacer algunas refutaciones al caso de alta de gobierno, perdón, al caso de alta de oposición, y después voy a reforzar un poquito mi caso, ¿no? En primer lugar, quiero hablar un poquito del POI de la baja, que tiene que ver un poquito como con, bueno, cómo vas a expresar tus necesidades, como con tu jefe o en espacios profesionales, y queremos justo decir que hay maneras de cómo hacer esto sin necesariamente exponerte como lo hacen en un mundo como de pues más vulneración emocional, ¿no? Justamente a través como de recursos humanos, a través como de una carta a tu psicólogo. Creemos que hay maneras de compartimentalizar este tipo de cosas sin que necesariamente signifique que no haya expresión de tus emociones. Puedes atender a tus necesidades en ambientes laborales sin vulnerarte de esta manera. O sea, a tu jefe no le tienes que contar el problema en sí, se lo puedes contar a un profesional de salud mental que puede después decirle a tu jefe, oye, necesita más tiempo afuera o necesita más tiempo como, no sé, con amigos, lo que sea. Entonces creemos que hay maneras de mitigar esto que nos están exponiendo, ¿no? Después quiero empezar con refutaciones de con alta oposición. Y primero quiero empezar a hablar un poquito acerca como el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y creemos que esta parte como de más redes de apoyo y como mayor confianza no es exclusivo, porque aquí también existe como redes de apoyo, nada más que con un poco más de reservas, ¿no? O sea, creemos que todavía es posible como hacer vínculos emocionales fuertes y como redes de apoyo importantes con las que puedes hablar de cosas muy privadas. Sin embargo, primero tiene ciertos requisitos como de sentirte en confianza. No creemos que nada más habla de una vinculación más sustentable, más lenta, en la que tomas más reservas, y creemos que de hecho esto es hasta mejor para una amistad a largo plazo, ¿no? Por otro lado, también habla un poquito acerca como de entender otras realidades, como de ver otras personas como tú, un poquito como de role models, como del aspecto de representatividad. Y creemos que esta parte tampoco es exclusiva de solo de la casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de mundos absolutos. Es decir, todavía van a haber personas que van a decidir como decir cosas como privadas acerca de sí mismas, sin embargo no va a ser tan frecuente. Y creemos que justamente solo con que hayan algunas, va a haber suficiente difusión de estas como para que todavía como una persona LGBT puedas ver como que hay gente como tú, ¿no? Y también en el sentido como político de esta parte que estamos hablando, creemos que justamente como la representatividad como de mujeres o de personas LGBT no necesariamente depende de que expresen su sentir, ¿no? Porque justamente creemos que ser LGBT o ser una mujer es una parte de tu identidad. Sí, claro que tiene que ver con emociones, pero no es intrínsecamente lo mismo. Creemos que hay una diferencia muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? También en cuanto al punto de mejores aprendizajes, creemos que esto tampoco es exclusivo, porque de nuestro lado de la casa también puedes tener aprendizajes emocionales, también puedes como entender cómo funciona la traición, porque aquí, claro, no significa que en este lado de casa no vayas a experimentar traición. Sin embargo, te estás preparando para que sea menos probable y creemos que eso es mejor para el individuo en este lado de la casa. Es decir, no te tienes que lastimar, no tienes que pasar por experiencias indeseables en la que le contaste a un conocido que no conoce lo suficiente acerca de algo muy personal y te traicionó. Aquí puedes aprender de la experiencia, como de más o menos el raciocinio previo como al hecho, para que no tengas que pasar por malestar emocional y por una experiencia indeseable para entender esto, ¿no? Entonces creemos que estas partes que nos dicen no son del su lado de la casa, ¿no? Entonces quiero un poco empezar a reforzar el caso de la primera oradora, que habla un poquito del individuo y la sociedad, ¿no? De cómo están intrínsecamente como conectados. Y creo que un punto que es bien importante hablar es un poco acerca de la vulneración, ¿no? Creemos que justamente, como dijo mi previa oradora, a justamente como esta mayor difusión de emociones o mayor apertura de emociones no necesariamente significa que las intenciones con las que se difundan estas emociones vayan a ser más puras o más sanas. Es decir, no estamos poniendo un caso en el que hayan puros psicópatas, sin embargo sí estamos diciendo, en el statu quo actual podemos ver cómo a través de las redes sociales, a través de foros online, a través de mass media, se han publicado cosas muy personales que no debieron de haber sido publicadas. Por ejemplo, no sé, como han habido casos de figuras públicas que se pone en cuestión que abortan o algo así, y claro que eso va a tener un gran detrimento en su vida personal. O sea, creemos que justamente este tipo como de apertura puede llevar que la gente sea vulnerable como a un nivel más amplio, porque aún más gente se va a dar cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces creemos que justamente esto es malo, no solo como para la persona por su salud mental, pero también como el presidente que pone, ¿no? O sea, el presidente que pone este tipo como de vulneración creemos que puede ser como extremadamente dañino en el futuro, ¿no? También, otra parte que creo que tenemos que tocar un poco más acerca de corporaciones y gobiernos, ¿no? O sea, en el mundo en el que estamos, quizá, probablemente muchas de estas informaciones personales se puedan difundir por, no sé, WhatsApp. Si yo le cuento como un secreto a mi amiga o tal, o como en un grupo de WhatsApp y tal, creemos que es mucho más como vulnerable. Y justamente si tienes menos como menos consideraciones en dónde lo haces o cómo lo haces o con quién lo haces. Creemos que corporaciones o el gobierno o entidades que no necesariamente creas que tengan esta información pueda llegar a sus manos. Y creemos que esto es ampliamente detrimental porque, o sea, no solo a ti como persona te pueden targetear, ¿no? Sino que puede ser también a grupos vulnerables a los que perteneces. Entonces creemos que justamente es importante que el modelo de
justo reserva habla de saber cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces queremos hacer énfasis en que no estamos hablando de un mundo en el que nadie se habla de sus emociones o en un mundo en el que las emociones no se hablan. Claro que hay emociones en las esferas públicas, nada más son un poco menos como... Se trata con más sensibilidad, se trata con más lentitud y se trata como con más reservas, ¿no? Creemos que es un énfasis súper importante porque si no, no es un debate muy justo. Quiero como hacer énfasis en eso, ¿no? Entonces todavía van a haber lugares en los espacios públicos para emociones, nada más que van a tener como gestiones más profesionales y creemos que esto es bastante bueno para el individuo y la sociedad en la función de que el individuo tiene que aprender a saber dónde expresarse, saber cómo expresarse, ser más asertivo, tener más autocontención y esto lleva a más bienestar emocional. También creemos que estos espacios definidos van a llevar a que hayan procesos más profesionales de gestión de emociones y esto va a llegar a aún más profesionalización de la psicología, creemos que eso es bueno en general y justamente como a que los espacios estén como bien entendidos, ¿no? Tú sales de tu trabajo a las 5 y ya, ahí queda, ¿no? Y tu jefe no te puede andar hablando de cosas privadas, que es profundamente incómodo para muchas mujeres, para muchas minorías, ¿no? Entonces creo que de nuestro lado de la casa estamos protegiendo a estas minorías también. Entonces creo que justamente también finalmente la vulneración y como estas partes como instituciones dañinas lo reducimos de nuestro lado de la casa porque la gente está teniendo más cuidado con cómo divulga esta información o con quién la divulga o como a través de qué medios que sean un poco más como privados, por ejemplo, extensiones de Firefox que no se chequen tu privacidad o como que no sean grupos con muchas personas. De esta manera pones en menos riesgo la información que probablemente es importante para ti. Entonces creemos que desde la casa la sociedad está mejor, también por un punto de productividad que hicimos, por el individuo y por todos los beneficios que acabo de explicar. Y bueno, proud to oppose. Chévere, muchas gracias por tu intervención, María. Les voy a pedir 30 segundos en los que conecto mi teléfono porque ya de verdad se está a punto de morir. Continuamos. Hola, espero que se me escuche bien. Manual micro de Teams. Bueno, porque estoy con un internet un poco deficiente. Un segundito, me preparo con el timer y voy. Chévere, cuando quieras empiezas, Manu. Perfecto, gracias. No, panel, la comparativa no es tengo un poco de expresión de emocionalidad en alta de oposición, tenemos una versión totalmente opresiva sobre esa expresividad. Es no tener expresividad frente a tener expresividad. No guardemos la comparativa, seamos claros. La InfoLive lo pone exactamente explícito, ¿no? Literalmente, si tú eres reacio a compartir ciertas casuísticas personales, entiendo que si tú estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar, no vas a ir fuera de tu casita y le vas a decir que estás viviendo esa violencia en el mundo de gobierno y por lo tanto la expresividad va a ser muchísimo menor que en el mundo de oposición. No es que en el mundo de oposición se establezca una opresión como quiere tintar gobierno, porque precisamente la construcción del mundo hacen una cosa muy guarra, que es, alta de oposición es statu quo, es opresión sistemática. No, esto no es la comparativa, panel, la comparativa es la creación a través de este precepto, por lo tanto, alta gobierno no está dañando la comparativa que toca dañar, ¿no? Entendamos que entonces la expresividad del individuo, ¿por qué tiene perjuicios extremadamente graves en el gobierno? Vamos a entender por qué el daño al principio de autonomía es tan soberbio en el mundo del gobierno y esto no se produce en el mundo de oposición. Entendamos que en el mundo del gobierno, cuando sí, existen psicólogos, cuando yo voy al psicólogo y le quiero explicar mi problema, tengo que precisamente hacer un proceso racional de entender qué le cuento a esta persona y por lo tanto qué construcción de identidad le cuento a esta persona para contarle mi problema. Es decir, tengo que hacer una construcción de mi personalidad totalmente nueva porque precisamente soy una persona reservada y tengo que reservarme de ciertos aspectos con ciertas personas. Por lo tanto, tengo que crear una identidad totalmente aparte, es decir, como unas características o contar un relato totalmente diferente a este psicólogo para precisamente
poder guardar cierta privacidad sobre todas mis cuestiones. Entonces, entiendo que la vulnerabilidad es simétrica en ambos mundos. Lo que sucede en el mundo de gobierno es que esa vulnerabilidad se oculta siempre. Como bien dice alta de gobierno, lo que hace el gobierno es que prepararse por si algún día sucede alguna agresión. Claro, pero tu mecanismo de aprendizaje depende explícitamente de que se realice esa opresión de la forma con la que tú te has preparado. En el mundo de oposición, si es que tú te sientes mal y lo expresas y recibes un castigo, tú tienes un proceso de aprendizaje, porque entiendes que tus expresiones o la forma de expresar tus emociones no es correcta. Por lo tanto, tú empiezas a desarrollarte como persona cuando recibes estos impulsos. Eso no sucede en gobierno porque puedes no recibirlos nunca y por lo tanto tú te has reservado infinitamente pensando que ser homosexual estaba mal porque la sociedad no lo aceptaba. En el mundo de oposición, cuando tú expresas que eres homosexual, te das cuenta de que eso no está penalizado y por lo tanto tienes una construcción de identidad muchísimo mejor, porque percibes de forma indirecta y directa que tú, precisamente, esa condición o esa emoción no es errónea y que puedes vivir precisamente de la forma que consideras o que esa expresión es una expresión que es correcta para tu persona. Por lo tanto, entiendo que las personas son menos vulnerables en el mundo de oposición, porque ahora detectan cuando precisamente hay alguna cuestión errónea con otra persona y cuando algo les está haciendo daño. Lo denuncian antes porque perciben el daño de forma más inmediata. En el mundo de gobierno dependen de que las personas de repente califiquen eso, que guardan totalmente lo personal y que no comuniquen a nadie y que lo ataquen en ese sentido. Por lo tanto, en el mundo de gobierno son extremadamente más vulnerables porque esconden todas sus vergüenzas, esconden todos sus problemas, no lo socializan. Lo que sucede es que si de repente en gobierno les atacan, pueden estar preparados o pueden no estarlo. En el mundo de oposición, como hemos creado todo a partir de la transparencia, lo que sucede es que los mecanismos del Estado están más adecuados, los psicólogos están más sensibilizados con estas capacidades. Ahora, cuando vas al psicólogo, literalmente te entiende muchísimo más, porque entiende que la forma de actuar de todas las personas es de esta forma y la ciencia ha evolucionado para entender cómo estas personas cambian su cosmovisión y cómo entienden los problemas sociales. Por lo tanto, tenemos una revelación de opresiones muchísimo mejor y podemos hacer prevenciones muchísimo más aceptadas desde el mundo del Estado y desde el mundo del gobierno. Por favor, baja de gobierno, vaya preparando puntos. Entendemos entonces que la construcción de ética y principios es muchísimo mejor en el mundo de oposición, porque ahora las personas socializan intrínsecamente lo que piensan, cómo se sienten y qué es lo que ellos se conciben, cómo ellos se conciben como personas. Por lo tanto, creo que ahora la gente no va en torno a como que no va en la sociedad como en un aura de no confianza. Ahora es más fácil identificar quién te va a hacer daño, quién tiene malas intenciones, porque precisamente los socializan, porque precisamente es un proceso abierto. Tú puedes identificar mejor en el mundo de oposición a todos esos psicópatas que te quieren atacar y por lo tanto te puedes prevenir de forma más adecuada. En el mundo de gobierno lo que sucede es que existen esos psicópatas y te pueden atacar o no te pueden atacar y te pueden hacer daño o no hacer daño. Creo que es un escenario de muchísima mayor certidumbre de lo que sucede en el mundo de oposición que lo que sucede en gobierno. Pero más, además, tenemos una sociedad que piensa muchísimo mejor en la beneficencia, ¿no? Porque ahora hay una preocupación y socialización con las problemáticas sociales. Ahora, cuando yo hago una acción pequeñita, como por ejemplo, cuando voy al supermercado y estoy charlando con la cajera y yo veo que precisamente estoy influyendo positivamente en esa persona, entiendo que la cosmovisión de esta persona pasa racionalmente por generar impactos positivos. Ahora el Estado tiene programas estatales muchísimo más eficientes que van más al grano y organizaciones más humanitarias que precisan en el apoyo significativo a cómo las personas se expresan. Ahora reina la buena fe en las personas, porque ahora estas personas se expresan de forma abierta y es más fácil identificar a aquellos que quieren obrar mal contra nosotros y por lo tanto protegernos. En el mundo de gobierno lo que hacen los psicópatas es esconderse en esa privacidad para avalar que son psicópatas y para hacer daños a los demás. En el mundo de oposición eso no sucede y por lo tanto es intrínsecamente muchísimo mejor. Baja de gobierno. Las personas tienen mecanismos para socializar sus problemas dentro de nuestro mundo, pero solamente con personas específicas que ellos han elegido como personas de confianza, y no con todo el mundo como ustedes plantean. Ya, pero lo que sucede en tu mundo es que por mucho que tú elijas bajo confianza, esa persona te puede traicionar porque puede no llegar a ser sincera y por lo tanto te encuentras en una espiral de darte socavones con literalmente una persona que tú has trabado una confianza y de repente te está dando por la espalda. Lo que sucede es que tu red de confianza no es tan segura como en el mundo de oposición, porque en el mundo de oposición es transparente, en el mundo de gobierno depende de que la construcción de identidad, de confianza que tú hayas hecho con esa persona sea exactamente como tú crees y no como la otra persona se está ocultando en su espectro reservado.
Entendemos entonces que las personas, al ser un animal social, necesitan relaciones muchísimo más fuertes y ya impactamos en todos los impactos sociales de alta de gobierno, ¿no? Porque ahora las personas cuando se relacionan tienen relaciones más fructíferas y si quieren trabajar más en el trabajo, creo que esto es muchísimo más factible cuando tengo un equipo que comprendo, que entiendo todas sus problemáticas y que por lo tanto si se están sintiendo mal, de repente me consultan. Entiendo ahora que puedo denunciar todas estas presiones de forma muchísimo más independiente que en el mundo del gobierno porque no tengo que crear una confianza, no tengo que construir una confianza con otras personas para sincerarme y para que los mecanismos del Estado y la prevención entren en juego. Por eso ganamos este debate. Muchas gracias, Manu, por tu intervención. Llamamos entonces a Julieta para que abra el caso en bajas. Ok, Primera palabra. me llevo el tiempo. Ya, 2, 1. Lo primero creo que hay que aclarar cómo es que se ven ambos mundos desde los diferentes lados de la casa, porque está de forma bastante abstracta en alto. Miren, primero, ¿cómo se ve el mundo de la oposición? Creo que hay varias aclaraciones importantes. Primero, creo que la gente está más acostumbrada en la oposición a contar las cosas, como bien dice la alta oposición, a la mayoría de las personas que conoce, por ejemplo, a conocidos o a gente con la que mantiene conversaciones esporádicas por la calle. Segundo, creo que la gente a su vez espera que otros le cuenten por lo menos las cosas más importantes de su vida, porque es a lo que están acostumbrados desde chicos, ¿no? A exponerse constantemente a que el resto de personas se abra emocionalmente con ellos, con por lo menos las cosas que más los marcaron, ¿cierto? Por lo menos los detalles más grandes rasgos. Tercero, creo que la gente acude mucho más a otras personas desde su lado de la casa, por ejemplo, cuando tiene problemas emocionales o cuando tiene duelos internos que está intentando sobrellevar. Pero cuarto, creo que las personas igual hay matices en esto, o sea, creo que lo que no queda tan claro en altas es cuáles son los matices y creo que son los siguientes. Creo que así como en gobierno yo le cuento cosas a mi círculo cercano, en oposición también hay cosas que me reservo para mí solo y que no quiero que las personas, o no quiero consentir que las personas lo sepan. Creo que todas las personas tienen de alguna forma un cierto margen de cosas que no quieren que el resto se entere en ambos mundos. Pero como sea en gobierno, creo que es bastante claro cómo sea el mundo. Creo que la gente cuenta estas cosas en espacios seguros o reservados para esas cosas, como por ejemplo a su pareja, a sus amigos, en terapia, en tribunales, en lugares que están reservados para que tú cuentes tus experiencias. Creo que así es como se ve la comparativa. No, entonces creo que hay una aclaración importante aquí y tengo principalmente 3 puntos. Uno, respecto a reconstruir esta idea de la vulnerabilidad que planteaba la alta, pero que la verdad que cayó bastante con las reputaciones de oposición. Segundo, un punto respecto al consentimiento que tengo para que otras personas cuenten experiencias que me involucran. Otro punto respecto a la revictimización y el desarrollo de autogestión emocional. Vamos con el primer punto a rescatar este tema de la vulnerabilidad. Note, el punto de la vulnerabilidad que dice mi alta es como decir, ya, es que hay gente que está muy como mal de la cabeza y quiere manipularte. Pero la respuesta que hace alta oposición es decir, no, pero es que esa gente que te puede manipular resulta que vas a poder identificarla por alguna razón que no entiendo, vas a poder identificarla y vas a poder como lidiar con esas personas. Creo que hay un punto importante. También hay como otro cuestionamiento que es respecto a que estas personas no son tantas cualitativamente, es decir, yo no entiendo por qué todas las personas quieren manipularme todo el rato, sobre todo si las personas también saben que yo sé información de ellos a su vez. Entonces, ¿cómo se reconstruye este punto y cómo realmente se puede llevar? Hay 2 aristas, una respecto al arrepentimiento y 2 respecto a los conflictos interpersonales. Miren, respecto al arrepentimiento, creo que lo que yo consiento contar en algún dado momento puede cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, puede ser que en algún momento de emocionalidad yo consentí contar cierta experiencia como mía personal, pero a largo plazo me termino arrepintiendo de eso. Por ejemplo, no sé, cuando la gente va y se hace un tatuaje cuando chico, cuando grande se puede arrepentir, ¿cierto? Este tipo de cosas pueden pasarle en mentalidad porque lo que yo consiento en un momento no es lo mismo que consiento a futuro. El problema de esto es que este consentimiento se perpetúa para siempre en el tiempo porque yo no puedo borrarle la memoria a los otros. Noten, esto no depende de que la gente sea psicópata y me haga daño, solamente depende de que yo sepa que esta persona conoce algo muy personal mío y que yo no puedo borrar ese conocimiento de su cabeza. Independientemente de cómo esa persona lo use, el hecho de yo saber que le conté algo y que esa persona tiene potencialmente agencia para poder usar ese algo en mi contra, ya es suficiente para probar este punto. No dependemos de que la gente sea psicópata y me quiera manipular. El solo hecho de contarlo y después arrepentirme es algo que puede pasar, sobre todo cuando las personas son jóvenes y están contando las cosas que los marcaron. Pero segundo, respecto a los conflictos interpersonales, aquí hay un punto muy importante de matiz. Miren, la respuesta de alta oposición es decir, en ambos mundos la gente me puede hacer daño y puede atacarme y criticarme. Yo creo que el matiz que hay que hacer aquí desde baja es explicar cómo es que se ve esta crítica, cómo es que se ve este ataque.
Noten, en mi mundo posiblemente cuando la gente me critique o diga cosas sobre mí, el ataque sea, hoy te ves menos bonito, hoy quizás no diste lo mejor de ti en la ronda 3 del precio mude, pero en su mundo este ataque personal se ve como hacia factores que son identitarios tuyos, ¿cierto? Porque las experiencias que tú tienes marcan la persona que eres. Entonces, cuando las personas te atacan del mundo de oposición, el mensaje es tú estás mal, tú eres malo y tienes algo que cambiar porque tu identidad está mal o ciertas experiencias que viviste, por ejemplo, están mal o son poco válidas o te las merecías o ese tipo de cosas. Ese es como el matiz de este punto, el grado de agencia que tienen las personas para poder opinar sobre tu vida. Pero antes de pasar al otro punto, Alta, dime. Pero a ver, las personas están socializadas en contar todo esto. Esto significa que me da igual que cuenten mis secretos porque yo mismo los contaría. La agencia de estas personas la han renunciado desde pequeñas. Y aquí voy a pasar hacia el matiz. Ya te expliqué cómo es que lo que consiento en un momento no es lo mismo que consiento a largo plazo, ¿cierto? Porque yo tengo emociones que son esporádicas, que por un momento de emocionalidad lo quise contar o porque estaba borracho, cualquier tipo de cosa. Lo que yo consiento no dura para siempre, eso creo que está mitigado. Pero vamos con el punto del consentimiento. Noten, ya les dije que las personas no consienten que la gente sepa todo de su vida en gobierno, o sea, en oposición tampoco, ¿cierto? Porque hay cosas que yo no quiero que los demás sepan. Noten, creo que las experiencias de las personas también involucran directa o indirectamente a otras. Y esas personas que están involucradas en las experiencias personales de otras personas no tienen capacidad para consentirse. Ellos también quieren que esa experiencia en concreto se cuente a terceras personas. Creo que esto vulnera como terriblemente el consentimiento que tienen las personas respecto a sus experiencias personales, porque como hay ciertas cosas que yo no quiero que se cuenten, yo no puedo consentir como otras personas cuentan experiencias que comparten conmigo. Creo que esto es profundamente malo porque yo no tengo capacidad para controlar lo que las otras personas saben o no saben de mi identidad. Creo que eso es lo más importante como para las personas, porque su identidad es algo con lo que tienen que chocar todos los días. Vamos con el tercer punto de la revictimización. Noten, ya te dije cómo es que lo más probable es que la mayoría de las personas espere que por lo menos les cuente las cosas que más te marcaron en tu vida, o sea, al menos los más grandes rasgos que forman tu personalidad. Creo que las cosas que más te forman suelen ser las cosas más dolorosas, ¿cierto? Posiblemente lo que comí ayer no me afecte mucho a mi personalidad, pero cosas como, por ejemplo, más dolorosas, como, no sé, la separación de los padres de alguien, sí le afecte como significativamente más en cuanto a formar personalidad. Creo que lo que logra esto entonces es que la gente esté constantemente repitiendo discursos que lo hagan revictimizarse y que los hagan enfrascarse en emociones constantemente, porque para contar un discurso emocional lo que tengo que hacer es revivir esa emoción o revivir ese momento. Creo que entonces lo que hace es que la gente se revictimice muchísimo más. ¿Qué pasa con esto? Primero, creo que la gente perpetúa mucho más el sufrimiento. Segundo, creo que las emociones asociadas a ese recuerdo se terminan perpetuando mucho más en el tiempo. Vamos con el punto de la autogestión emocional, que lo va a terminar como desarrollar un poco más adelante. Miren, creo que el grado de dependencia que genero con otras personas es bastante grande en gobierno. ¿Por qué? Porque los vínculos con otros, que tengo con otros son como mucho más dependientes de las cosas que yo les cuento. Yo cuando tengo un problema en el mundo de gobierno, voy y le cuento a otra persona lo que me pasó, voy y le cuento cómo me siento. Creo que entonces desarrollo mucho menos habilidades emocionales conmigo mismo, como de autogestionar mis propios problemas. Creo que esto es problemático porque hay situaciones en las que las personas tienen que estar solas, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, voy a dar un examen, yo estoy muy, muy nervioso, yo ese examen no lo doy con todas las personas que conocí, sino que lo doy solo, ¿cierto? Creo que en estas situaciones son las de mayor vulnerabilidad porque la gente no tiene a quién acudir y creo que son donde más necesitan como herramientas para poder lidiar con sus propios problemas. Creo que eso también es muy importante en la ronda porque la gente tiene que encararse con eso todos los días, con cómo lidian con sus propios problemas. Creo que eso es como todo. Gracias. Chévere, muchas gracias por tu intervención, Julieta. Llamamos entonces a Caro para que abra el caso de baja de oposición. Tu primera palabra. Hola, solo me pregunto si escucha el micro, ¿ok? Se te escucha. Súper bien. Bien. Ok, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que te voy a hacer un encuadre porque no, no termino, y yo, si son buenos, malos por naturaleza, no lo sé, esa no es mi carga de la prueba, pero se han esmerado muchísimo. ¿Por qué? Este caso un mundo donde se comunique la vulnerabilidad emocional, porque a ver, creo que ya se entendieron a través de los distintos discursos que en los dos lados de las casas hay vulnerabilidad, pero en este caso, panel,
nuestro caso se enfoca a un actor específico, si bien entendemos como los beneficios de este actor y cómo impacta de cierta forma como en políticas y movimientos sociales, creo que nos vamos a definir específicamente cómo este actor, cómo este individuo promedio puede desarrollarse, puede como tener muchísima más salud mental, emocional a través de un mundo donde exista esta apertura. ¿Qué pasa, Pani? En los dos mundos hay un mental, pero nuestro mundo y nuestro caso sí resuelve ese problema, sí resuelve este sesgo y sí tenemos de cierta forma, en tema de cuantitatividad, sí tenemos un grupo de personas de mayor reparación para estas personas. ¿A qué me refiero con esto? Porque nosotras tratamos el caso de cómo se maneja y cómo se puede empatizar con la salud mental, que si bien lo mencionaba mi alta, yo sí te lo voy a terminar de explicar con algunos ejemplos claros de cómo se da en la cotidianidad. Entendemos que cuando nuestras relaciones personales, que es donde precisamente afecta esta parte de la vulnerabilidad, de la cual estamos de cierta forma las cámaras como en contexto y en sintonía y termina siendo simétrico, pero ¿por qué es importante que la vulnerabilidad emocional la comunique este actor? Creo que, Panel, tenemos que partir por el punto de que ser vulnerable, reconocerte como alguien que puede sentir, como alguien que lo puede externar, no es ser un ser irracional. Esa es una persona que puede reconocerse como alguien que siente, como alguien que duele, como alguien que llora, como alguien que puede sentir alegría y que tienes esa capacidad de poderlo compartir con tu mamá, con tus amigos, con tu pareja, con tus personas cercanas o incluso no tan cercanas, porque así es como te lo dice el InfoSlide. Creemos que incluso a nuestro lado existe mayor inteligencia emocional por parte de nuestro actor. ¿Por qué? Si bien tomamos lo que nos decía Baja el Gobierno como para hacer esta parte del engage acerca del consentimiento, creo que no se da el caso acerca de que en nuestra país como comunicando de una forma irracional, como es como lo que nos tratan de hacer como demasiado fatalista, que las personas que sienten mucho son irracionales. Me parece que este es un sesgo precisamente el que tratamos de erradicar en nuestra cámara. ¿De qué manera lo tratamos de erradicar, Panel? Cuando estas relaciones personales te retomo, mejoramos nuestra comunicación con la pareja. Puede que incluso nos demos cuenta, a lo mejor platicando con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con las personas que queremos, porque tenemos esa apertura, esa facilidad, esa confianza por externar lo que vivimos. Puede que sea más fácil y puede que a lo mejor en un corto plazo sea más fácil que salgamos de una relación tóxica que nos tiene trayendo durante años. Puede ser más fácil que tengamos relaciones con mejor comunicación, que muchas veces terminan por eso. Puede que tengamos mejor responsabilidad afectiva, porque ahora entiendo cómo es que se siente la otra persona, porque la otra persona puede que ahora ya pueda empatizar y pueda entender. Creo que aquí va como esta parte como de hacia dónde como queremos ir y hacia dónde es como nuestra construcción en nuestro caso. Si bien entendemos como estas partes que nos mencionan como las altas, que hay una parte como que termina siendo simétrico, nuestro encuadre se especifica en esto y cómo se da en nuestro actor y cómo se delimita en su cotidianidad. Repito. Por ejemplo, en el trabajo, si tenemos estrés, si tenemos ansiedad y depresión, pues probablemente sí, porque soy también un ser racional y emocional. No le voy a contar a mi jefe, no le voy a contar a lo mejor a la persona que me pueda correr, pero sí le voy a contar a lo mejor a mi compañera de trabajo y voy a acceder precisamente a estos recursos humanos, voy a acceder a como todas estas plataformas que en los dos mundos hay, pero en nuestro mundo sí es más fácil acceder a ellos porque no existe ese sesgo, no existe esa carga de que tengo que poder con todo solo o sola. Creo que en nuestro mundo sí se quita como ese peso encima de poder pedir ayuda y que entender que pedir ayuda no está mal. Ahora bien, resolviendo como el tercer punto de cómo se maneja y se empatiza la salud mental y cómo se ve con el individuo y cómo genera mayores beneficios, estos traumas, los traumas que pueden tener una persona, ya sea por estrés postraumático, por ansiedad, como los mismos que te comentaba de cierta forma en el trabajo, pero ahora como con estas personas y con estos grupos vulnerados emocionalmente, creo que podemos entender esta parte de la terapia, que justamente sí hablaban de la terapia y de las redes de apoyo, pero no terminan de explicarnos, Panel, como esta parte, porque creo que se centran un poco más en la manipulación y cosas medidas extremas. Bueno, primero, si entendemos que cómo funciona la terapia, cómo funcionan como todas estas redes, pues podemos entender que sí tiene que haber determinación de la persona de ir a terapia y que sí tiene que haber voluntad de la persona, claro, pero las redes de apoyo son fundamentales. Es fundamental tener un mejor amigo, es fundamental a lo mejor en momentos de sumo estrés o ansiedad, a lo mejor tener una persona a la que pueda recargarse. Si estamos en un torneo de debate y puede ser algo sumamente explotado y cansado, pues sabemos que podemos confiar en nuestra dupla y podemos expresarle lo cansada que nos sentimos. Sabemos que si tenemos esa
apertura emocional, probablemente yo pueda ir a lo mejor, no sé, a equidad, a terapia o no sé, o contarle a mi mamá de cómo me siento. Creo que en nuestro mundo estos casos son muchísimo más factibles porque sí existe esa apertura, porque no te tienes que reservar todo para ti y no tienes como que de cierta forma ver en qué momento con las personas. Voy a dar un point antes de que sean los 6 minutos. 3, 2. Se puede llevar. Bueno, entonces reconoces que esta tendencia a la vulnerabilidad no es bueno que sea de manera generalizada y entonces que solo vas a instancias donde, pues, es donde deberías de ir con tu psicólogo, con tu mamá o con tu papá. O sea, ese es el punto. Al final estás reconociendo que no es bueno que sea como tendencia generalizada. Gracias. Mira, creo que no termina siendo suficientemente comparativo porque solamente, o sea, creo que en nuestros dos mundos existen estas herramientas y existen estos mecanismos, pero precisamente estos mecanismos se dan cuando se sociabiliza, cuando entendemos que las personas necesitan estos espacios. Si nunca se hubiera socializado, si nunca se hubiera externado que las personas tenían estos problemas o que podían asumirlos solas, pues creo que nunca se hubieran generado como estos espacios de ayuda y de soporte emocional, como incluso los primeros auxilios psicológicos, que muchas personas lo aprenden para poder ser personas de contención. Entonces, por ende, el hecho de que existan espacios no es exclusivo de tu casa, pero en nuestro caso sí se da de mejor manera. Bien, panel. Ya para cerrar mi discurso y que te termine de explicar también, Látigo, alguno de los impactos, creo que te demostramos, uno, acerca de cómo las relaciones personales de esta pareja, de un individuo promedio, se ven reflejadas en el trabajo, cómo pueden lidiar con sus traumas y cómo las personas pueden generar relaciones más genuinas y pueden sentirse más cómodas habitando en ellas mismas, porque entendemos que no tienen que someterse a escenarios donde tengan que entender que pues, la realidad es que no están solos ni solas. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias por tu intervención. Pasamos entonces a Dante para que cierre el caso de baja de gobierno. Ok. Dame un minuto para ordenar el contador. Ok. Sabes que por manual no tienes tiempo para tomar notas, ¿no? Es buscar tu temporizador o cualquier cosa que tengas a la mano, arreglar tus notas en cuanto a leerlas. No tienes tiempo para prepararte, pues. No te escucho en este momento. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ok, voy a dejar así porque si no se buguea todo entonces. Ok, inicio en 3, 2, 1. Si ustedes piensan en una joya ustedes no la dejan a la intemperie esperando a que cualquier persona la robe o sea vulnerable a cualquier tipo de daños significativos. Son las joyas, nosotros las apreciamos y las guardamos. Pasa exactamente lo mismo con la información personal y con los sentimientos. Son cosas extremadamente importantes que creo que Julieta logra probar cómo es que realmente están protegidas de mejor forma dentro del mundo. No es que los sentimientos y la forma de expresar tus emociones no es algo que haces con cualquier persona y con cualquier... Sobre la vulnerabilidad, o sea, pensemos, y Julieta ya explicó cómo que lo que yo considero en un momento dado no es exactamente lo mismo que yo termino consintiendo en el futuro y que termina siendo un cambio irreversible, porque sí que el Estado los puede ayudar. Pero el problema es que la ayuda del Estado solo se da cuando las personas se terminan victimizando de forma focalizada. Si todos están victimizándose, entonces el Estado no puede jerarquizar las problemáticas, por lo que todo
porque todos están comunicando absolutamente todo. Esto es significativamente problemático porque significa que en realidad la opresión, en realidad las personas donde realmente están oprimidas es en el mundo de oposición, cuando no pueden recibir una ayuda significativa de nadie porque todos están llorando por sus problemas todo el tiempo. Pero no te o sea, otra respuesta a eso es que básicamente en nuestro mundo oposiciones niega totalmente e invisibiliza totalmente todo el discurso de Julieta al no notar cómo es que realmente las personas sí pueden acceder a cierto tipo de ayuda. Cuando yo soy una persona totalmente reservada, no significa que yo no socialice mis problemas como lo dije. Oposición responde a esto simple traicionar, pero noten la atención a esto, dicen. Dentro del mundo de gobierno es posible que te traicionen, pero dentro del mundo de oposición nadie sabe por qué y nadie prueba por qué. O sea, para decir mucho más respuesta a esto, noten que esto es mucho más probable dentro del mundo de la oposición. ¿Por qué? Porque convivimos con, por ejemplo, con otro tipo de narrativa. Convivimos con narrativas también de competencia y con narrativas, por ejemplo, como el capitalismo. Esto es significativamente importante porque significa que es en oposición mucho más probable que las personas usen ese tipo de información para hacerte daño. Pero segundo, porque incluso si es que eso no fuera cierto o incluso oposición tuviera respuesta a eso, o sea, perdón, pero ¿por qué en gobierno eso sí sucede, pero en oposición no? Creo que es mucho más probable no porque has elegido de que dicen que en oposición las personas van a confiar más en otros. O sea, sí, incluso si es que eso fuera cierto y esto sucede, esto no es bueno. O sea, esto también es malo porque en mí y luego podrían usar ese mismo poder en contra de mí para lo mismo. Ok. Segundo, o sea, ellos dicen que las personas van a poder tener poder para identificar psicópata o para poder identificar gente que quiere hacerte daño y esa es la respuesta que también dan a mi punto y creo que Julieta ya responde a eso, ¿no? O sea, como así como la gente desarrolla este tipo de habilidades, los psicópatas también van a poder hacerlo, o sea, también los manipuladores se perfeccionan en manipular en un mundo en el que todo el mundo es fácilmente manipulable porque todo el mundo tiene respuestas a todo, pero antes alta. Yo también me puedo arrepentir de contárselo a un mejor amigo o revictimizarme en el proceso. Las cosas es que hay cosas como las experiencias LGTB o violencia de género que solo podemos encontrar en lo público, lo vuestro también sigue pasando en el ámbito privado. No, creo que eso no es cierto, porque Julieta ya da prevenciones a cómo es que funciona realmente esto. O sea, creo que dentro del mundo de gobierno, de oposición, aún así existen las leyes, existen los juzgados, existen personas que están a cargo de como realmente ver crímenes. No, este tipo de cosas no son emociones que yo tengo reprimidas y cómo es que a mí me hizo sentir muy triste que en la calle me hayan gritado que era una persona, me hayan gritado un insulto por el simple hecho de ser LGTB o por el simple hecho de ser mujer. Este tipo de cosas son crímenes que sí están respaldadas, creo, por el Estado en ambos mundos. Creo que es súper poco comparativo el decir que en el mundo de oposición ahora mágicamente sí existen como todas las opciones para que el Estado pueda ayudar a las personas vulnerables de grupos minoritarios por el simple hecho de que socializan sus emociones. O sea, en el mundo de gobierno los crímenes van a seguir pasando, las personas van a seguir robando, las personas van a seguir atacando y violando a las personas en, por ejemplo, movimientos sociales como son las feministas, como lo son los personajes LGTB. Creo que ese tipo de cosas aún así van a poder ser denunciadas y van a poder ser castigadas. Creo que es poco comparativo decir que en mi mundo no va a ser. Noten, hagamos la diferenciación. Mira, Alta de Gobierno simplemente intenta explicar cómo es que existe un desarrollo personal y una inteligencia emocional porque las personas no tienen como guardar sus emociones y básicamente, o sea, no necesariamente guardan sus emociones y pueden tener una capacidad de reflexión. Pero esto no está totalmente probado, creo que Julieta sí lo prueba, porque creo que existe una mayor cantidad de capacidad de autorreflexión dentro de mi mundo, cuando soy una persona sola que puede lidiar con sus problemas y que desde pequeño tiene que aprender a hacerlo. Esto es significativamente importante porque significa que ahora las personas
no terminamos teniendo una dependencia emocional de otras, como sí sucede dentro del gobierno cuando necesito a alguien para constantemente estar solucionando mis problemas, cuando tengo que confiar en una cantidad excesiva de personas para ver si es que puedo llegar a solucionar mis problemas. Creo que todo esto ya se resuelve con todos los mecanismos que te da Julieta de por qué esto es significativamente malo. Vamos con alta oposición. Alta oposición intenta probar cómo es que esto es significativamente bueno para todas las personas como minoritaria y para los crímenes que se cometan. Ya di respuesta a eso, pero segundo, a nivel de por qué existe una mayor confianza y puedo encontrar redes de apoyo, creo que esto no es cierto, porque aún así, incluso si eso fuera cierto, ya te explicamos cómo no es cierto. Baja oposición es exactamente lo mismo de su alta, así que creo que con ese tipo de respuesta ya está totalmente ganado el caso desde baja. Muchas gracias por tu intervención, Dante. Llamamos entonces a Lucy para que sea el caso de bajada oposición. A tu primera palabra. Hola, solo para corroborar que me escuchen bien, voy a poner mi cronómetro. Los boys por voz. Y bueno, pues nada. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, hay un problema muy grande desde el caso de tanto como de alta de gobierno como desde baja de gobierno, porque básicamente se centran en yo me estoy preocupando porque al momento que yo externalice mis sentimientos con personas que no conozco tan de una forma como que tan en confianza o personas que probablemente no son tan cercanas a mí como en el plan de que me han acompañado en ciertos procesos como complicados de mi vida, no porque tú no tengas o tú no tengas este espacio para tú relacionarte con esas personas, no significa automáticamente que esas personas son las peores personas del mundo. Esas personas automáticamente te van a manipular y no significa de una forma como específica que los actores o en este caso las personas se van a ver sumamente afectados de lo que básicamente te presentamos. Ok. Creo que justamente cuando nos hablan acerca de cómo es que las personas desde su lado pueden tener esa inteligencia emocional de saber cómo es que justamente pueden sentir ciertas cosas, cómo es que pueden hacer esta introspección o cómo es que tienen los incentivos para ir al psicólogo o contarle como que a una persona de forma más cercana. Creo que esto es problemático, panel, porque no nos explican cómo son los incentivos, no nos explican cómo son los actores o cómo es que se da el status quo para que las personas realmente tengan los incentivos de hacer esto. Es decir, si vivimos en una sociedad donde estamos muy cerrados a los sentimientos, no nos asegura sinceramente de forma específica que yo de cierta forma yo vaya a contarle a mi mamá cómo es que yo me siento con cierto aspecto, porque ojo, la emoción nada más nos dice que las personas son cerradas, pero no nos dice que esto se lo van a decir a su círculo más cercano. Probablemente hay como que esta posibilidad de que sí lo hagan, pero incluso cómo es que no necesariamente el que yo se los cuente a estas personas es un 100% efectivo y cómo es que el que yo se lo cuente a estas personas no significa que van a estar para mí en cuestión de cuando tenga ciertas crisis emocionales, que esto justamente ya pasa. Entonces, ¿qué nos tenían que haber justamente nos habían explicado que, como Caro ya te explicaba, panel, cómo es que incluso en la sociedad existe como que este sesgo al acceder o al hablar el tema de emociones y de psicología, es decir, no hay el conocimiento suficiente de cómo es una crisis de ansiedad, no hay el conocimiento suficiente de cómo es que identificamos estrés postraumático, estrés normal en cuestión, e incluso eso, si me permites, e incluso cómo es que esto depende justamente, el que yo quiera acceder a esto, depende que haya una visibilización de estas problemáticas. Esta visibilización únicamente se da del lado de oposición precisamente porque cuando comenzamos a externalizar cómo es que nos sentimos, muy probablemente las personas a mi alrededor o las personas que están cerca mío se comienzan a cuestionar si en algún momento se llegaron a sentir así. Muy probablemente si yo ya identifiqué que yo tengo ansiedad y yo se lo cuento a otra persona, muy probablemente esa persona puede identificar que tal vez sintió ansiedad. Entonces, cuando tenemos estas identificaciones, justo como te explicaba, Caro, es más fácil que yo pueda, en este caso, generar mis redes de apoyos en cuestión de que, ok, yo soy una persona que puede padecer de crisis de ansiedad, yo a la persona con la que me vivo ir a una fiesta y que sé que a lo mejor en algún punto me puede dar alguna crisis de ansiedad o algo, sentirme de forma como negativa, yo se lo cuento porque sé que es necesario, porque si bien mi mamá o mi novio o cualquier otra persona que nos caracterizan gobiernos, son las que van a estar como ahí al pendiente. En esa fiesta no va a estar mi mamá para que atienda mi crisis de ansiedad. Entonces, cuando entendemos que hay esta urgencia de qué es lo que pasa con las personas que tienen estas crisis de ansiedad o estos ataques de estrés, es que justamente entendemos cómo es que a corto plazo nosotros podemos darle una solución más tangible personas cuando se encuentran en situaciones bastante complicadas y que necesitan una atención de forma
urgente. Es decir, cuando tenemos esta visibilización es justamente cómo es que podemos regar estas ideas o regar estas formas en las que podamos justamente crear espacios de contención de forma urgente. Punto para la alta. Cuando hablas de los incentivos, te olvidas que te dijimos que existe la posibilidad de introspección. Al final sí puedes tener incentivos de ir al psicólogo porque, o sea, no es como que necesites de todos los demás para que te digan qué pedo con tus emociones. Tú puedes también saberlo. Identificar las emociones y es más complicado cuando lo das desde tu punto, porque el tema es de que si yo no sé cómo identificar la ansiedad, yo no sé cómo identificar el estrés, yo no puedo hacer una introspección y decir, estoy padeciendo de esto. Cuando justamente es más posible que yo pueda hacerlo es cuando yo lo verbalizo con otra persona o cuando otra persona me lo externaliza. Así es como es que las personas aprendemos a llevar nuestras emociones. Ok, y es que es un problema porque justamente estos incentivos me los terminan sacando hasta látigo, es decir, yo no entiendo por qué es que hasta ahora lo empiezan a sacar, pero bueno. Ok, entonces, cuando voy a empezar a hacer como que ya cámara por cámara, el caso de alta de gobierno básicamente nos habla acerca como que podemos verbalizar o podemos justamente sacar estas emociones, este estrés de otras formas, pero es que el problema es de que no me explica desde qué otras formas, tal vez me pudiera haber dicho a través de hobbies, tal vez a través de canciones, pero simplemente no lo hace, pero incluso cómo es que, aunque lo hubiera dicho, es más efectivo cuando lo verbalizamos justamente por el tema de cómo es que podemos identificar estas emociones. Nos habla acerca de cómo es que justamente está este tema de lo de la introspección, pero el tema es cómo es que justamente podemos llegar a esta introspección cuando no tenemos justamente los incentivos, el reconocimiento de cómo es que podemos estar sintiendo estas cosas. Incluso cómo es que es de nuestro lado, el que yo externalice cómo me sienta no significa que yo todas las cosas como yo me siento soltar al aire y ya. Es decir, yo también tengo espacios a solas, no significa que yo voy a depender de otras personas, incluso como es que el que yo lo externalice más como con otras personas no es en cuestión negativo porque yo estoy aprendiendo de mis emociones, yo estoy identificando cómo es que me siento, incluso cómo es que estas personas, a partir de esta confianza que yo le estoy teniendo, es que yo puedo desarrollar estos vínculos emocionales, es a partir de cómo es que yo me puedo aperturar a nuevas personas que muy probablemente en este caso puedan resultar ser mis mejores amigos en un futuro, o incluso cómo es que estas personas van a actuar de forma importante en mi vida. ¿Qué cosa que pasa del lado del gobierno? No tenemos esta apertura para nuevas personas que nos puedan aportar, es decir, desde el gobierno muy probablemente se me va a quedar con mi mejor amigo de la infancia, pero muy probablemente si ese amigo de la infancia se va a otro país, yo no voy a tener como que la facilidad de poder contarle a otra persona, por ende yo me quedo sola con mis pensamientos y ya. Ok, el caso de baja de gobierno es como que también complicado porque nos dicen cómo es que las personas tienen un exceso de poder sobre mí, pero es que justamente panel, yo te explico cómo es que a partir de las redes de apoyo que yo pueda tener, ok, tal vez les compramos yo como persona, yo no puedo identificar la manipulación, pero cuando yo le cuento a una persona de mi círculo, a una persona que no es como que tan allegada a mí, yo puedo decirle, oye, yo me siento raro con esto y esa persona me puede ayudar a identificar que me está manipulando. Cuando justamente sabemos que dependemos de otras personas para que nos puedan ayudar a salir de relaciones tóxicas, es que justamente a partir del lado de la oposición es que tenemos estas redes donde es más factibles, donde son las personas que puedan salir de esas redes de apoyo y por ende tengan un mejor bienestar emocional en el cuanto no se están justamente preocupando porque es lo que están desarrollando con otras personas. ¿Por qué terminamos ganando, panel? ¿Por qué te explicamos cómo a corto plazo las personas tienen estos incentivos de poder sobrellevar crisis emocionales y cómo es que a largo plazo la visibilización es muy importante porque así las personas pueden hablar de sus emociones y cómo es que son necesarias para poder desbloquear estos vínculos interpersonales y las herramientas que nos plantean gobiernos? Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Lucy. Agradezco a todos por este debate sumamente interesante. Vamos a pasar entonces a la deliberación.